Hola, mi nombre es Carol Ginette de Alba Torres, estudiante de la especialización de Neuropsicología de la Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En el día de hoy, dentro del curso de Neurociencias Cognitivas, hablaremos sobre el lenguaje. Según Portellano 2005, el lenguaje es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de las lenguas, que son sistemas estructurados de signos que expresan ideas en las que la palabra es la representación. La expresión del lenguaje se realiza a través de la palabra y la escritura, mediante los órganos efectores musculares de las extremidades superiores y del sistema bucofonatorio. Igualmente, Portellano menciona que el lenguaje tiene tres niveles de mayor a menor complejidad, que son monemas, fonemas y rasgos pertinentes. Los monemas hacen referencia a las unidades de la primera articulación que pueden tener un contenido semántico, lexemas, o una función gramática, morfemas. Por su parte, los fonemas son unidades de la segunda articulación y se definen como las unidades menores de sonido. El idioma español está conformado por 24 fonemas y de su combinación surgen los monemas. Y por último, tenemos los rasgos pertinentes, que son considerados como las unidades de la tercera articulación y son los movimientos elementales del aparato bucofonatorio que permiten la emisión de fonemas de acuerdo con las convenciones fonéticas de cada lengua. Es importante mencionar que el lenguaje y el habla son dos cosas diferentes, pues como lo mencionamos anteriormente, el lenguaje es un sistema simbólico para representar y comunicar ideas, mientras que el habla es una forma de comunicación audible. Por muchos años se realizaron estudios con el fin de evidenciar la organización neuroanatómica y la localización del lenguaje en el cerebro. Los primeros intentos fueron realizados durante la primera mitad del siglo XIX. Los frenólogos localizaron el lenguaje y el habla en la zona anterior del corte cerebral, mientras que Boyaut en 1825 situó el centro del lenguaje expresivo en el lóbulo frontal. Más tarde, Datz en 1836 atribuyó los trastornos del lenguaje a las lesiones producidas en el hemisferio cerebral izquierdo. Y por su parte, Broca en 1861 presentó las primeras evidencias sobre la afasia a la Academia de Neurología francesa, demostrando que los centros del lenguaje expresivo estaban situados en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Años después, Wernicke identificó el lenguaje comprensivo en el lóbulo temporal izquierdo. Y a partir de los hallazgos mencionados anteriormente, se habían dado las bases de la neuropsicología del lenguaje. En el procesamiento del lenguaje intervienen numerosas áreas del sistema nervioso central, desde el tronco cerebral hasta la corteza, involucrando intensamente el hemisferio cerebral izquierdo. Es posible distinguir dos tipos de estructuras reguladoras del lenguaje, las cuales son los componentes corticales y los extracorticales. Los componentes corticales dan origen al lenguaje como actividad simbólica, se localiza en la corteza cerebral y especialmente en el córtex asociativo. Dentro de los componentes corticales encontramos el área expresiva y el área receptiva. El área expresiva se encuentra en el polo anterior del cerebro y está encargada de la motivación lingüística y la articulación verbal de las palabras y de la escritura. Dicha área
comprende de diversas zonas que son área prefrontal, área de Broca y la corteza motora primaria. Por su parte, el área receptiva está situada en la zona posterior del córtex e incluye los lóbulos parietales, temporales y occipitales, y es responsable de la regulación del lenguaje comprensivo. Junto a los componentes corticales, son necesarias diferentes estructuras situadas en la sustancia blanca y gris del interior del cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral, para así permitir el proceso de elaboración del lenguaje oral y escrito de un modo fluido y preciso. Dentro de los componentes extracorticales encontramos el fascículo arqueado, el tálamo, los ganglios basales, el cerebelo y el tronco encefálico. Las lesiones de las vías piramidales o extrapiramidales pueden producir diversas alteraciones del lenguaje y el habla, como lo son la disfonía, que son alteraciones de la voz producida como consecuencia de trastornos orgánicos o funcionales de los órganos fonatorios. La disartria, que son trastornos de la articulación del habla causados por alteraciones neuromusculares, estando preservado el lenguaje. Afasia, trastorno del lenguaje de tipo comprensivo o expresivo, tanto hablado como escrito, como consecuencia de una lesión cerebral en las áreas que regulan el lenguaje. Dislalia, trastorno de la articulación de fonemas que no está causado por patologías del sistema nervioso central ni de los órganos fonoarticulatorios. Disfemia, trastorno de la locución que se caracteriza por el bloqueo espasmódico que interrumpe o impide la emisión de la palabra, produciendo repetición involuntaria de sílabas o palabras, o de tensiones espasmódicas que interrumpen la fluidez verbal. La disfemia puede ser tanto tónica como clónica. Y por último, se encuentra la disglosia, que es un trastorno de la pronunciación causado por lesiones o malformaciones estructurales de los órganos del habla, de origen no neurológico. También recibe la denominación de dislalia orgánica. Algunos de los instrumentos más utilizados para la evaluación neuropsicológica de la afasia y los trastornos relacionados es el test de Boston, el cual fue creado por Harold Goodglass y Edith Kaplan en 1996, y el diagnóstico neuropsicológico de adultos creado por Luria. De acuerdo al recorrido que acabamos de hacer con este tema tan importante del lenguaje, es pertinente evocar lo mencionado por Redola, quien refiere que el lenguaje humano ha presentado notables parecidos con otros sistemas de comunicación social que utilizan otras especies. Lo que queda claro es que nuestra capacidad para comunicarnos nos ha permitido almacenar y transmitir la información cultural de una manera muy eficiente. Muchas gracias.